ver. Listo, se inicia la grabación del club de lectura. Dios los bendiga. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 41 del libro Sobrenatural, la vida de William Branham. Vamos a iniciar con la oración. De esta manera vamos a prepararnos para la lectura. Señor Jesucristo, gracias porque tu bondad y misericordia nos tiene con vida y nos está, Señor Jesús, bendiciendo en esta oportunidad de poder encontrarnos para tomar en cuenta, Señor, la lectura que vamos a hacer, Señor Jesús, de la historia, Señor, que tú le permitiste vivir al profeta, Señor, y esto nos acerca más, Señor, a esa relación que él tuvo, Señor, contigo. En muchas ocasiones, desde pequeños, quizás, habiendo sido criados, Señor, en un hogar cristiano, creyentes del mensaje, nuestras expectativas han sido, Señor, de poder saber más acerca de lo que tú, Señor, hiciste a través de tu siervo y cómo, Señor, usaste a tu siervo para que fuera, Señor, el vehículo para mostrarnos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy tenemos la oportunidad, Señor, de profundizar más en aspectos que quizás conocemos y otros que son desconocidos para nosotros. Te suplicamos, Señor, ayúdanos y que eso abra nuestro entendimiento para conocer más acerca de tu palabra, para conocer más acerca de lo que tú eres, Señor, suficiente para hacer, pues tú eres el Todopoderoso. Y hay cosas, Señor, que nosotros, Señor, aunque no hemos sido testigos visuales, Señor, esta historia nos muestra, Señor, que tú eres, Señor, todo suficiente para hacerlo. Te rogamos que seas tú bendiciéndonos y que nos edifique, Señor Jesús, esta porción en el día de hoy. Y así, Señor, pedimos a ti que sea, Señor Jesús, el que abra nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, a comprender lo que vamos a leer en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 41 que dice la relación con Bosworth. ¿Sí? Sí. Bueno, Paulita entonces nos va a ayudar con la lectura, entonces vamos a estar atentos. Bueno, dice capítulo 41, la relación con Bosworth, 1948. Dice, a mediados de enero de 1948, William Branham recibió una llamada telefónica al pequeño David Walker, el predicador adolescente que él había conocido en Long Beach, California, 10 meses atrás. Hola, hermano Branham, le estoy llamando desde Miami, Florida. Acabo de iniciar un avivamiento 2 semanas aquí y no está saliendo bien. Oh, ¿qué es lo que pasa? He conseguido una carpa que le caben como 2.500 personas, pero hasta ahora tan solo un puñado de personas está saliendo cada noche. Es desconcertante. Eso está raro. Sabiendo cuán diestramente podía predicar este muchacho, le sorprendió a Bill que las reuniones del pequeño David estuvieran tan mal concurridas. ¿Tienes alguna idea de lo que está manteniendo alejadas a las personas? Creo que son los celos y la suspicacia entre los líderes de las iglesias por aquí. Tan pronto como escucharon que yo venía, cada iglesia en la ciudad de pronto tenía su propio niño predicador. Es difícil de creer, pero cada día hay 2 páginas completas en el periódico de Miami anunciando a todos los niños predicadores celebrando avivamientos. Ellos deben tener miedo que si alguna de su gente sale a escucharme, ellos podrían perderlos. Es una pena, dijo Bill. Él sabía cómo los celos mezquinos podían invadir a los líderes de las iglesias. Es una lástima que los cristianos no puedan más unidos aunar sus esfuerzos en el amor de Cristo. Naturalmente que lo es. El pequeño David hizo una pausa. ¿La tía? Entonces llegó a la razón de su llamada. Hermano Branham, ¿podría usted venir a Miami y echarme una mano? Bill se acordó de aquella noche de marzo en Long Beach, cuando este joven evangelista había intercambiado cortésmente con él el auditorio rentado, de modo que la capacidad de sus edificios equiparara más cercanamente el tamaño de sus multitudes, siendo que Bill había acabado con un auditorio más amplio y más caro. Él había deseado pagar por la diferencia en las 2 rentas,
pero el pequeño David no quiso recibir el dinero, diciendo, tal vez alguna ocasión usted podrá echarme la mano. Ahora era la oportunidad de Bill para corresponderle. Claro, vendré. Abordando el siguiente tren hacia el sur, Bill se instaló. Ujú. No, pero necesitamos el cuaderno. Abordando el siguiente tren hacia el sur, Bill se instaló para un viaje prolongado. Mientras pasaba por Tennessee, él percibió que el ángel del Señor se estaba acercando. El cabello en la nuca de Bill se crispó de temor. A pesar de que muchas veces él se había encontrado con este ángel en los 21 meses pasados, Bill sencillamente no podía acostumbrarse a su presencia sobrenatural. Su terror se relajó mientras se sintió entrando en una visión. El barullo de los pasajeros disminuyó y el rechinido de las ruedas del tren se desvaneció. Pronto los pasajeros del vagón desaparecieron completamente. Bill se halló parado en un país montañoso, verde con cedros altos y dispersos, con rocas que se traslapaban una con la otra en largas losas. Su atención fue atraída hacia un niño entre 8 y 10 años de edad, que yacía encogido e inmóvil al lado de un camino. El niño parecía muerto. Bill se acercó lo suficiente para ver las facciones del niño, una nariz chata, ojos castaños, cabello castaño cortado desigualmente, como si hubiera sido recortado por manos inexpertas. Él estaba vestido andrajosamente con ropa de aspecto extranjero, calcetines hasta la rodilla y pantalones bombachos con grandes botones de latón arriba en su cintura. Debió haber sido un accidente porque la cara del niño estaba arañada y desfigurada, y su ropa estaba desgarrada. Un zapato todavía estaba atado a su pie, pero faltaba el otro. Bill no podía ver ningún aspecto de su vida. Mientras Bill estaba preguntándose todo lo que significaba el ángel del Señor, mientras Bill estaba allí preguntándose todo lo que esto significaba, el ángel del Señor se adelantó cerca detrás de él a su diestra. El ángel preguntó, ¿puede vivir el niño? Bill contestó, Señor, no sé. Ahora el ángel apareció visiblemente, mostrándole a Bill cómo es que él debería arrodillarse sobre el cuerpo sin vida y cómo es que debería poner sus manos a través del niño cuando orara por él. En un momento los pulmones del niño se llenaron de aire y se sentó. Al llegar a este punto la misión terminó. De pronto Bill estaba de vuelta en su asiento en aquel tren, avanzando pesadamente a través de Tennessee. Poco después que Bill llegó a Miami, el pequeño David compartió con él el periódico matutino. Un anuncio estaba enmarcado en la esquina superior de una página, anunciando la venida del reverendo William Branham a celebrar 5 días de cultos de sanidad en la ciudad. El resto de la página estaba llena de anuncios más grandes, más llamativos, anunciando otros cultos de sanidad en iglesias locales. El pequeño David suspiró. Eso ocurrió el día después que coloqué el primer anuncio concerniente a su venida. Tan pronto como lo leyeron, todas denominaciones en la ciudad repentinamente encontraron a alguien que predicara sanidad divina en sus propias iglesias. Me gustaría que pudiera entender que no estamos aquí para iniciar un grupo nuevo, comentó Bill. Estamos únicamente aquí para ayudarles a fomentar la causa de Cristo. Sin embargo, a pesar de estos intentos de socavar su atracción por las iglesias locales, el nombre de William Branham había hecho desarrollar un magnetismo propio. Cuando Bill llegó para su primera reunión aquella noche, encontró la carpa llena de espectadores curiosos. Bill saludó a la gente. Entonces, antes de plantear el tema de la sanidad, describió la visión que había visto mientras viajaba por Tennessee. Bill instó a la gente a apuntarlo en la guarda de su Biblia. Luego pongan cuidado y vean, ese niño será resucitado a los muertos por el medio del poder de Jesucristo. Yo no sé dónde o cuándo sucederá, pero sucederá porque es así, dice el Señor. Y después que suceda, lo imprimiremos en esta revista nueva que el hermano Lindsay va a publicar. Gordon Lindsay, todavía emocionado por el potencial del ministerio único de Bill, ya había aportado sus habilidades administrativas a la causa.
Lindsay sugirió que Bill podría usar un asistente de tiempo completo para planear las reuniones y cuidar de los muchos detalles de una campaña, permitiendo a Bill concentrarse en orar por los enfermos. El éxito de la gira de Bill por el Pacífico Noroeste, planeados por Lindsay, demostraba el valor de esta idea. Sin embargo, Lindsay mismo no deseaba la tarea, al menos no de tiempo completo. Él tenía otra misión. Gordon Lindsay estaba iniciando una entrevista que sería una revista, sí, perdón, que sería el órgano oficial de las campañas de Branham, imprimiendo artículos referentes a las reuniones pasadas y publicando los próximos eventos, así como imprimiendo los testimonios de aquellos que habían sido sanados. Lindsay planeó ponerle el nombre a esta revista, La Voz de Sanidad. Tan pronto como Bill estuvo de acuerdo con esta idea, Lindsay había comenzado a trabajar en la publicación. La primera edición mensual de La Voz de Sanidad debía salir al público en aproximadamente 2 meses. Esa primera noche en Miami, un centenar de personas pasaron por la fila de oración. La fe aumentó cuando la audiencia vio a Bill revelar las enfermedades a través del don de su mano. La mayoría de los casos fueron sanados y ocurrieron algunos milagros sobresalientes, incluyendo a 2 niños que habían nacido ciegos. Ambos recibieron la vista. Un informe de estos 2 milagros circuló en el periódico matutino. Eso encendió el interés de una estación de radio local y ambos niños fueron invitados al estudio para una entrevista en vivo. Con fervor imperturbable, estos 2 niños testificaron tocante al poder sanador de Jesucristo. Eso preparó el interés del público, algunos con curiosidad, algunos con entusiasmo y otros con escepticismo. Un radioescucha en particular tuvo una pizca de todas esas 3 emociones. El reverendo Fred Bosworth, conocía de primera mano el poder de Cristo para sanar, habiendo predicado sobre el tema infinidad de veces por los 40 años pasados. En los 1920s, Bosworth había celebrado extensas reuniones de avivamiento en docenas de ciudades norteamericanas, obligando a los pecadores a arrepentirse e instando a los cristianos a creer en Dios por la sanidad de sus padecimientos. Su estilo enérgico y presentación tranquila se comprobó tan exitosamente que después de una reunión en 1924 en Ottawa, Canadá, un estimado de 12,000 personas buscaron salvación en la misericordia de Jesús. Entonces, la Gran Depresión redujo su ministerio evangelístico. A medida que los ingresos disminuyeron en los 1930s, se hizo más difícil el financiar estas extensas campañas de avivamiento. Retirándose del campo evangelístico, Fred Bosworth se convirtió en un pionero del evangelismo por radio, estableciendo la Cruzada Misionera Nacional de Avivamiento por la Radio. También escribió 2 libros, La Confesión Cristiana y Cristo el Sanador. Más tarde, Cristo se jubiló y se mudó a Florida. Ahora, de 71 años de edad, Fred Bosworth había estado fuera del ministerio activo durante años. Él había pensado que todo lo que deseaba en la vida ahora era una sucesión de días de pereza y despreocupados. Pero cuando escuchó a estos 2 niños dar sus testimonios en la radio, algo inesperado se removió dentro de él. Nacidos ciegos y ahora podían ver. Al paso de los años, Fred Bosworth había visto muchos milagros. El mudo hablar, el sordo oír, los lisiados andar, cánceres desaparecer. Yo también tenía como sanidad. Sí. De hecho, él había recibido más de 200,000 testimonios por escrito de personas que habían sido sanadas bajo su ministerio. Pero nunca había visto o escuchado de gente nacida ciega recibir su vista. ¿Quién era este hombre William Branham? ¿Era él un picapleitos o era el Espíritu de Dios moviéndose de una manera que él nunca antes había visto? Bosworth sentía curiosidad y tenía que admitirlo, un poco de entusiasmo. Tal vez él debía comprobar eso. El reverendo Bosworth no estaba solo en su deseo de investigar. Durante el resto de aquella semana, más personas vinieron a las reuniones de Bill, de las que podían ser metidas dentro de la carpa. Muchos se dieron media vuelta y se fueron a casa, pero millares más permanecieron afuera de la carpa,
teniendo esperanzas de una oportunidad para introducirse en la fila de oración. Con tanta gente deseando oración, Bill decidió no usar el don de discernimiento en su mano. Eso funcionaba completamente. Más bien hizo que la gente pasara junto a él en una fila rápida, de modo que pudiera tan solo imponerle las manos y ofrecer una oración rápida mientras pasaba. En la última noche de este avivamiento en Miami, antes que el culto estuviese ya comenzando, el pequeño David vino a Bill y le dijo: hay un papá allá atrás causando una conmoción. Parece que su hijo se ahogó esta mañana en una acequia de irrigación. El padre estaba toda la semana en las reuniones y él le escuchó a usted relatar la visión acerca de un niño siendo resucitado de los muertos. Ahora él se pregunta si era respecto a su hijo. Él ha visto suficientes sanidades y milagros esta semana para creer que pudiera suceder y no permite que el agente funerario toque al niño hasta que usted lo considere. Tendré mucho gusto de ir a verle, dijo Bill, abriéndose paso a donde el padre afligido. Se necesitó tan solo un vistazo para que Bill le supiera. Él le dijo al padre: lo siento, pero este no es aquel. El niño que vi en la visión tenía cabello castaño desaliñado, parecía tener como 8 o 10 años de edad. Y su hijo tiene cabello negro cortado con esmero y no podría tener más de 5. Y su hijo está muy bien vestido. El niño en la visión estaba vestido muy pobremente. Aparte de eso, su hijo se ahogó. El niño que vi en la visión estaba todo magullado, como que había estado en un accidente. Lo siento, señor, pero todo lo que puedo hacer aquí es orar por la consolación de la familia. Ay, Dios. Esa última noche en Miami, hubo tantas personas deseando, gracias, un toque de parte de Dios, que Bill formó una fila de oración de a 4, de modo que tanto él como el pequeño David pudieran orar por ellos mismos al tiempo. Él en un costado de la fila y el pequeño David en el otro. Entre la masa y el jaloneo. En el costado de la fila y el pequeño David en el otro. Entre la masa y el jaloneo de centenares dando empujones junto a él, Bill se fijó en una jovencita digna de compasión que estaba siendo auxiliada a través de la fila por una mujer de mayor edad. La jovencita avanzaba penosamente con pesados aparatos ortopédicos en sus piernas que le llegaban hasta la cintura. Disponiendo de un momento para tomar la mano de la jovencita mientras pasaba, Bill sintió las vibraciones demoníacas del polio. Él también percibió que esta jovencita no tenía fe suficiente para ser sanada. Poniendo a un lado a la jovencita, Bill dijo: niño, quédate aquí detrás de mí y ora para que Dios eleve tu fe. La jovencita lisiada hizo como se le fue pedido hacer, sujetándose el faldón del saco de Bill mientras ella inclinaba su rostro y oraba. Bill volvió su atención hacia la fila de oración. Después de un rato, él percibió la fe de la jovencita comenzar a elevarse como un latido de corazón. Bum, 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 bum. Él se dio la media vuelta y dijo: ahora, amorcito, en el nombre de Jesucristo, reprendo a este demonio que te tiene atada. Satanás, sal de ella. Mirando a la mujer de mayor edad, me imagino, que había venido con ella, Bill ordenó: ahora quítele los aparatos ortopédicos. La mujer miró horrorizada: pero hermano Branham, ella no puede sostenerse en pie por sí misma. Señora, no dude, tan solo haga lo que se le dice que haga. La mujer pasó saliva con dificultad, obviamente preocupada, pero comenzó a desatar los aparatos ortopédicos de todos modos. Pronto, un grito agudo conmovió el alboroto de la multitud. Bill se volteó para ver que esta jovencita, una vez lisiada, estaba ahora sosteniendo sus aparatos ortopédicos de las piernas por encima de su cabeza y estaba andando a grandes pasos de un lado a otro por la plataforma tan perfectamente como cualquier niño alguna vez había caminado. Ese era un milagro que nadie en la carpa podía perderse. La fe de la gente subió como un cohete y se esforzaba en tocar a Bill mientras pasaba. Bill oró por tantos como pudo, tan rápido como pudo. En unos cuantos momentos él percibió otro tirón específico de fe. Él se mantenía me hizo acordar a la mujer de Provenzano. Él se mantenía volteando la cabeza, buscando el origen. Entonces lo localizó.
Bill se dirigió al micrófono y dijo: Señor, usted allá en la parte de atrás, el cuarto asiento del pasillo, el varón con la camisa blanca puesta. Puedo sentir su fe claramente desde aquí. Póngase de pie. Jesucristo le ha sanado. El hombre se paró sobre sus pies, alzando sus brazos por encima de su cabeza al mismo tiempo, pero tan pronto como sus manos alcanzaron su máxima altura, les dio un tirón de vuelta hacia abajo y miró fijamente a un brazo como si estuviera sorprendido. Entonces comenzó a gritar. Eso acercó a la mujer sentada junto a él. Mirando al brazo del hombre, ella también demostró su sorpresa, lanzando al aire sus brazos, saltando y sacudiéndose y gritando incontrolablemente. Mientras Bill volvía su atención de vuelta hacia la fila de oración, Fred Bosworth se levantó de su asiento y se abrió paso hacia la parte de atrás de la carpa. Cuando el hombre que había sido sanado finalmente se calmó, Bosworth preguntó: Señor, soy un ministro del Evangelio y yo me estaba preguntando si usted me contaría lo que le ocurrió. El hombre tendió su mano. Mire esto, dijo emocionadamente. A mí me parece una mano ordinaria, dijo Bosworth. Ella está normal, ese es el milagro. Hace unos cuantos años me caí de un caballo y caí sobre esta mano. Desde entonces ha estado lisiada e inútil hasta ahora. Él movió sus dedos enérgicamente para ilustrar cuán bien funcionaba. Bosworth preguntó: ¿por qué no pasó usted por la fila de oración como los otros? Vine aquí esta noche como un crítico, pero cuanto más observaba, más comenzaba a creer que tal vez Dios todavía podía sanar y efectuar milagros. Entonces, cuando vi a esa jovencita quitarse aquellos aparatos ortopédicos, supe en ese instante que Dios también podía sanar mis manos secas. ¿No? Bosworth se abrió paso hasta el frente, captó la atención de Bill y dijo: Reverendo Branham, soy un ministro del Evangelio y deseo hacerle una pregunta. ¿Cómo supo usted que el varón allá atrás tenía fe para ser sanado? De repente comencé a debilitarme. Bill le explicó: yo sabía que la fe de alguien estaba extrayendo con fuerza del don, así que comencé a mirar alrededor. Parecía como que mi enfoque estaba atraído hacia ese hombre. Fred Bosworth dio una cachetada a su propia mejilla asombrado. Eso es exactamente lo que ocurrió con Jesús cuando la mujer, con el flujo de sangre tocó su manto. Él dijo que sintió virtud salir de él. Virtud es fuerza. ¿Puedo decirle algo a la multitud? Adelante. Si quiere alguien más que quiera seguir Bueno, leyendo. ¿alguien más quiere continuar con la lectura? Pues están tan emocionados. Es que os sigo leyendo. Porque siga leyendo, Paulita. Ah, bueno, Andrés quiere continuar. Vas, Andrés. Listo, gracias. Wow. Quedamos en pasándose, ¿cierto? Pasándose al Correcto. micrófono, Bosworth compartió el testimonio con todos, añadiendo: eso prueba que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El don que estaba en Jesucristo sería como este completo océano Atlántico, aquí golpeando contra la playa. El don que está en nuestro hermano sería como una cuchara de agua sacada de él. Pero las mismas sustancias químicas y minerales que están en el océano también estarían en esta cuchara, en esta cucharada. La noche siguiente, Bosworth y Bill cenaron juntos en el hotel. Bosworth le relató a Bill tocante algunos de los milagros que él había atestiguado durante los 40 años del ministerio. Sin embargo, en todos mis años, observó él, nunca he visto nada parecido a la reunión de anoche. De igual manera, Bill compartió con este ministro de edad, cómo es que el ángel del Señor se había encontrado con él en 1946 y lo comisionó a llevar un don de sanidad divina a la gente del mundo. Él explicó la señal en su mano, cómo él podía discernir muchas enfermedades a través de las vibraciones producidas por la vida demoníaca de la enfermedad, la cual hacía que se le hinchara la mano y produjera un grupo de chichones en el dorso de su mano. De pronto Fred Bosworth se olvidó de su jubilación. Hermano Branham, ¿tendrá usted un uso para mi pericia? Me encantaría viajar con usted y ayudarle en cualquier momento que yo pudiera. Hermano Bosworth, yo estaría honrado de tener su compañía.
He estado orando tocante a conseguir un administrador. Abandonando el hotel, ellos dieron un paseo por la playa, hablando tocante a la segunda venida de Cristo. El sol se estaba ocultando detrás de los hoteles enfrente de la playa. Las olas espumosas acariciaban los pies de los dos varones. Bill notó una elasticidad en el paso de Fred Bosworth, tan diferente de sus propios pasos arrastrados. Bill se sentía exhausto. Aunque había dormido bien, ya bien entrado el día. Parecía como que apenas podía alzar los pies de entre la arena. Él preguntó, hermano Bosworth, ¿qué edad tiene usted? 71. ¿Cuándo estuvo usted en su mejoría? Ahora mismo, hermano Brana, soy tan solo un niño viviendo en una casa vieja. Bill envidiaba semejante vigor. Aquí estaba él, de 38 años de edad, casi muerto de la fatiga, que era lo que lo estaba agotando tan lentamente. En marzo, Bill estaba programado para estar de nuevo en Phoenix, en esta ocasión para una campaña de sanidad que duraría toda la semana. El día que llegó a la ciudad, Bill hizo mención de su fatiga crónica al pastor que estaba patrocinando estas reuniones. Hermano Branham, dijo el pastor, el problema suyo es que usted es demasiado sincero. Después que usted ora por los hijos de Dios, sencillamente debería de olvidarse de ellos. Al fin y al cabo, es asunto de Dios si las personas aceptan su sanidad o no. Yo no sabía que podía ser demasiado sincero respecto a la obra del Señor, comentó Bill. Yo pensé que cuanto más sincero fuera, Dios podría usarme mejor. Pues sí, pues si usted continúa a este ritmo, le advirtió el pastor, usted va a tener un colapso nervioso. Bill salió en su automóvil al desierto a orar. Padre Celestial, ¿cómo vine a debilitarme tanto? Otros ministros no tienen este problema. El hermano Bosworth me platicó que él continuó a un ritmo como el mío durante años y nunca lo molestó. Tal vez él tiene más del Espíritu Santo de lo que yo tengo. Si ese es mi problema, entonces por favor, Señor, dame más del Espíritu Santo, de modo que yo pueda aguantar mejor. Él hizo una pausa, mirando fijamente a través de las millas de desierto, llenos de nopales espinosos, palo verde y mezquites. Todo en derredor de él, las montañas escarpadas en la distancia se alzaban abruptamente del suelo plano del desierto. Mientras Bill escuchaba, le parecía oír a Dios hablando con él, no de una manera audible, pero en sus pensamientos, diciendo, esos hombres dependen de su propia fe y predican por medio de la palabra de ellos. Tu fuerza está siendo agotada por medio de un don sobrenatural. De pronto, ciertas escrituras cobraron vida en su entendimiento. Él se acordó cómo es que el profeta Daniel vio una visión y estuvo afligido físicamente por eso durante muchos días. Bill también recordó el comentario de Fred Bosworth respecto a la mujer que fue sanada cuando tocó el borde del manto de Jesús. Jesús dijo que sintió virtud salir de él. Aquella tarde cuando Bill salió manejando del desierto, su cuerpo estaba todavía bamboleándose al borde del colapso, pero al menos ahora entendía la razón. Durante su segunda noche en Phoenix, mientras la fila de oración estaba aproximándose a su final, Bill tomó la mano de una mujer corpulenta. Al principio no podía interpretar las vibraciones que sentía. Usted tiene o cáncer o problemas femeninos. Ambos golpean casi igual. Un momento. Es un problema femenino. ¿Es correcto eso? Está casi volviéndose un cáncer. La vida no ha sido un lecho de rosas para usted. No. Usted ha tenido una gran cantidad de esfuerzo, pero esta noche Jesucristo puede levantar sus cargas si usted lo cree. El próximo en la fila era un varón bien vestido de mediana edad. Bill tomó la mano del hombre. Señor, no siento ninguna vibraciones. Cualquiera que sea su problema, no es causado por un microbio. El hombre estaba llorando, hermano Branham. Creo que he jugado el papel de un hipócrita al entrar en la fila de oración cuando no estaba enfermo, pero era la única manera que yo sabía cómo llegar a usted. Oigo que usted es un hombre pobre. Quiero darle una pequeña ofrenda. Él ofreció un cheque.
Bill apartó el cheque amablemente. Yo no recibo ofrendas. Mire, tan solo deseo mostrar mi gratitud con el Señor. Anoche traje a mi esposa por la fila de oración en una silla de ruedas. Después que usted oró por ella, ella anduvo por primera vez en 16 años. Pero yo nunca la sané, insistió Bill. Jesucristo la sanó. Pues soy un petrolero de Texas y extendí este cheque por $25,000 a nombre de usted. Tomando el cheque de los dedos del hombre, Bill lo rompió en dos, dobló por la mitad los pedazos y lo rompió en dos otra vez. Entonces le devolvió los pedazos. Señor, no deseo su dinero. Lo que deseo es que su fe esté plantada firmemente en Jesucristo. La última persona por la que oró aquella noche era una mujer que andaba cojeando con dificultad. Su esposo la sostenía mientras subía penosamente los escalones donde Bill estaba parado. Apretando la mano de la mujer, Bill dijo, no siento ninguna vibraciones en usted tampoco. Tengo artritis, le dijo la mujer. Pues eso lo explica, dijo Bill. Las vibraciones proceden de microbios. Yo no puedo sentir su problema porque la artritis es causada por ácido. No obstante, Jesucristo puede liberarle a usted si usted cree en él, si usted cree que él puede. El don que él me dio no sana, el don es para elevar la fe de la gente. Jesucristo es el único sanador. Mientras Bill comenzó a orar por esta mujer artrítica, los ojos de ella se pusieron vidriosos y sus músculos se relajaron, como si hubiese caído en un éxtasis. Mientras el pastor anfitrión venía al micrófono a despedir de la reunión, esta mujer permaneció aturdida, sus ojos fijados en Bill mientras él se alejaba tambaleándose del podio y a través de una puerta lateral. Unos cuantos días después, el esposo de esta mujer suplicó que se le permitiera llegar a la puerta del cuarto del hotel de Bill. Bill lo invitó a pasar. Hermano Brannan, usted nunca me ha conocido, pero usted conoció a mi esposa en la fila de oración más antes esta semana. Ella tenía artritis y fue la última persona por la que usted oró esa noche. Sí, me acuerdo de ella. ¿Qué tal le va? Su artritis parece estar mejorando, pero algo más anda mal. Ella está hablando como que está delirante. ¿A qué se refiere usted? Después que usted oró por ella, parecía como que ella estaba en un éxtasis hasta que llegamos a casa. A la, mo- a la mañana siguiente me preguntó, ¿quién era el otro hombre que bajó con el hermano? Con el hermano Brannan cuando él oró por mí. Y le dije, no había ningún otro hombre. Ella dijo, oh sí, allí estaba. Él era un hombre más alto, con piel morena y cabello negro, colgándole cerca de sus hombros. Hermano Brannan, ¿de qué está ella hablando? Usted estaba completamente solo en la plataforma. Bill sabía que ella había visto al ángel del Señor, pero no quería decirlo todavía. Señor, ¿han estado usted o su esposa alguna vez en mis reuniones anteriormente o me han escuchado relatar mi historia? No, nunca hemos escuchado de usted hasta esta semana. Ya entiendo. Cuénteme más de este otro hombre que vio su esposa en la plataforma conmigo. ¿Qué hizo él? El visitante de Bill se puso nervioso como si le preocupara que su historia resultara increíble. Ella dijo que vio a este hombre bajar la vista hacia usted mientras usted estaba orando por ella. Cuando usted terminó, este hombre miró a mi esposa y dijo, tú has venido buscando sanidad, no te preocupes. La oración del hermano Branham será contestada y tú serás sanada. Entonces este hombre volvió la mirada hacia usted y le dijo a mi esposa, ¿no se mira el hermano Branham flaco y débil? Pero él estará fuerte otra vez después de un tiempo. Entonces cuando usted se marchó, ella dijo que observó a este hombre salir por la puerta lateral con usted. Hermano Branham, yo también estaba allí. Yo sabía que usted y su esposa fueron los únicos parados allí. ¿Qué le parece? Bill explicó sensatamente, ese es el ángel del Señor que me aparece. Me alegra que usted viniera y me dijese esto. Estoy tan cansado y agotado. Es bueno saber que estaré bien después de un tiempo.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos a leer acerca de estas fotografías. Vine en la Iglesia Apostólica Hispana en Phoenix, Arizona, en marzo de 1948. En la extrema izquierda, con su Biblia abierta, el pastor Pablo García Chávez. O sea, acá. El papá del hermano Bernabé García. Correcto. Pablo García Chávez era el papá del hermano Bernabé García. Bueno, sigamos viendo estas fotografías. Bill, él y Samuel Cooper en Florence, en Arizona en 1948. Listo. Bueno, aquí está el capítulo 42. Gracias a Dios por la lectura. Paulita, también gracias por la lectura. Pues creo que es mucho lo que podemos hablar acerca de este capítulo, porque el hermano F.F. Bosworth fue un gran aliado del profeta desde que se conocieron, y el profeta relata lo hábil que era, lo fuerte que se veía el hermano Bosworth a los 71 años, cómo sus hombros todavía se mantenían rectos y cómo él era un hombre vigoroso. Pero él, hablando él en sus predicaciones, habla de cómo este varón, F.F. Bosworth, fue un predicador que habló o predicó sobre sanidad divina en los Estados Unidos y Canadá desde los años 1920, y Dios lo había usado poderosamente a él, y ya a los 71 él creía que ya estaba retirado porque pues, finalmente su vida había girado en torno a ese don de sanidad y Dios lo usó maravillosamente, pero él no había visto lo que dice el relato. Un niño o una persona nacida ciega recibir la vista, eso nunca lo había visto, y eso le llamó poderosamente la atención porque fue un ministerio que él nunca había visto, aunque él mismo había sido usado por Dios en el ministerio de la sanidad. Y cuando él se ofreció al hermano Branham para que acompañarlo en sus campañas, él lo hizo de todo corazón. Hermano F.F. Osborne fue el que se paró en el auditorio de San Houston, en Houston, Texas, para responder al reto que le hizo el hermano, ahora se me olvidó el nombre, del predicador que le hizo el reto al profeta, pero fue el hermano de F.F. Bosworth. Entonces, hablamos de un hombre que realmente era un hombre fino en la palabra de Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo, y que llegó para respaldar al profeta, y ver y escuchar estos testimonios pues nos causan mucha impresión, nos alegran el corazón de saber que aunque muchos de los testimonios de sanidades el profeta no los relató porque fueron demasiados, nos llegan a nosotros estos testimonios acá y conocemos de cosas que el profeta pudo y no pudo hacer, como este niño que murió ahogado, pero el profeta dijo, no, no es el niño de la visión, solo puedo orar por que la familia tenga consolación en este momento. No sé si alguien tenga algún comentario que quiera hacer o continuamos con el capítulo 42. Pero es tremendo. Bueno, no sé si alguien tenga comentario, pero mientras piensan ahí de pronto qué van a decir, qué quieren compartir, con lo que acabas de decir, digo yo, tremendo porque él ha podido resucitarlo, ¿no? O sea, finalmente él tenía como ese don para hacerlo, pero pues no era la voluntad del Señor y tampoco el Señor le dijo como que sí, ore por él o cierto. Les digo yo tremendo porque solo la persona como que estar esperanzada de que él lo puede hacer y sabía, digo, yo tengo la fe que, pero al final el hermano Branham decirle que solo orar por la consolación de la familia me parecía tremendo. Sí, claro, porque hubiera sido el desenlace diferente si él hubiera venido con el deseo de que oraran por el niño, que Dios lo resucitara. Si estaba en la potestad y en la voluntad de Dios hacerlo, lo hubiera hecho. Pero ya el profeta, recuerden que había sido reprendido, que él no tenía que decirle a la gente que toda persona tenía que ser sana y que todo milagro podía hacerlo Dios, porque él, en su potestad, él miraba a quién lo iba a hacer y cuál era la fe de esa persona para hacerlo. Entonces, también pienso que de ahí él se cuidó mucho en
no tratar de forzar los milagros, sino esperar que fuera la fe de las personas las que llegaran a recibir la sanidad. Bueno, entonces, si no hay comentarios, voy a comenzar la lectura del capítulo 42. Dice así. Capítulo 42, quebrantado de salud y repuesto, 1948. Después de Phoenix, Arizona, William Branham condujo campañas de sanidad en Pensacola, Florida, Kansas City, Kansas, Sedalia, Missouri, Elgin, Illinois. En cada ciudad, él le relataba a las multitudes tocante a su visión de un niño siendo resucitado de los muertos, diciendo: escríbanlo en la guarda de su Biblia, a fin de que cuando suceda, ustedes crean que le estoy diciendo la verdad. Todo el tiempo la salud de Bill continuaba deteriorándose. Durante los servicios de oración tenía dificultades para mantener el equilibrio mientras oraba por el enfermo. Tenía dificultades para quedarse dormido después de cada reunión. Y si acaso se quedaba dormido, entonces tenía dificultades para despertar para el siguiente culto. Su cabeza le dolía constantemente y en ocasiones su cuerpo temblaba. Su estómago se volvía ácido y nada que comía le caía bien. Algunas veces su mente se obcecaba e iba sin rumbo enfocado y desenfocado. Él se sentía como una ruina. El jueves 13 de mayo de 1948 comenzó una campaña de sanidad de 5 noches en el estado de Washington. 6,000 personas llenaron la pista sobre hielo de Tacoma a su capacidad. Cada noche las prolongadas filas de oración avanzaban lentamente, mientras Bill usaba la señal en su mano para detectar las enfermedades de ellos y elevar la fe de ellos lo suficientemente alta para aceptar el poder sanador de Cristo. Ruby Dillard estaba entre aquellos que venían avanzando. En ese entonces Ruby casi estaba muriéndose de asfixia debido a un tumor canceroso en su garganta. Después ella escribió en la revista La Voz de Sanidad: aunque me dolía la garganta mientras el cáncer estaba desapareciendo, ya no tuve molestias desde entonces. Centenares de personas en la campaña de Tacoma tenían testimonios que eran igualmente asombrosos. Antes de finalizar el culto del lunes por la noche, Bill estuvo de nuevo al borde del colapso total. Él se tambaleó hacia atrás de la fila de oración y hubiera caído si 2 hombres no lo hubieran sujetado. Mientras estos 2 hombres lo sacaban cargando, Bill le rogaba que lo dejaran despedirse de la gente. Gordon Lindsay les transmitió esa despedida a la audiencia sin comprender en ese entonces su significado más a fondo. Al día siguiente, Bill convocó a su equipo de asistentes, Jack Moore, Gordon Lindsay, Earl Baxter y Fred Bosworth, diciéndoles que Eugene, Oregon, sería su última reunión por un tiempo. Todos sus otros compromisos tendrían que ser cancelados. Naturalmente, que estos ministros se preguntaban cuánto tiempo podría estar fuera del campo evangelístico. Bill les dijo que no sabía, podrían ser únicamente unos cuantos meses o podría ser más de un año. Pero en su propio pensamiento, él no estaba tan optimista. Ya su energía estaba muy mal, que él se preguntaba si jamás podría orar por los enfermos otra vez. Para Gordon Lindsay en particular, esas noticias fueron un golpe terrible. Lindsay no únicamente había renunciado como pastor de su iglesia en Ashland, Oregon, para seguir las campañas de Branham, sino que también había dedicado todas sus energías y planificación a La Voz de Sanidad, una revista que repentinamente no tenía objetivo alguno. Después de mucha oración angustiante, Gordon Lindsay comprendió que él había avanzado demasiado con La Voz de Sanidad como para retroceder ahora. La primera publicación acaba de salir de la imprenta. Él decidió invertir sus ahorros personales para continuar la publicación. Pero ¿cuál sería el enfoque de la revista ahora? Tal vez no necesitaba más que seguir a un nuevo ministerio. Naturalmente que no había escasez de candidatos entre los cuales escoger. El ascenso rápido de William Branham a la escena nacional en 1946 tanto había desarrollado una conciencia pública del poder sanador de Dios como inspiraba a otros a seguir los pasos de Bill. Docenas de ministerios de sanidad habían aparecido en 1947 y para ese entonces, en 1948, la lista seguía creciendo. Durante unas cuantas publicaciones, La Voz de Sanidad destacó a William Freeman, un joven que estaba teniendo éxito moderado en orar por los enfermos. Pero Gordon Lindsay percibía que si La Voz de Sanidad había de morir sin la influencia del nombre de William Branham, no debería limitarse a hacer la crónica de un hombre en particular, sino que debería abarcar una gran variedad de ministerios de sanidad y liberación. Al fin y al cabo, pensó Lindsay, ¿cuántas veces he escuchado decir al hermano Branham, Jesucristo es el único sanador? Mientras tanto, Bill estaba languideciendo en casa, enfermo y descorazonado. Día tras día se revolvía en su cama mientras su estómago se revolvía como una tina de ácido cáustico.
En cualquier momento que trataba de comer, líquido caliente y grasiento subía por su garganta y quemaba su boca. Su peso había menguado a tan solo arriba de 100 libras, 45,36 kilogramos. Sus ojos se bajaron en sus cuencas. Su rostro se miraba tan demacrado y pálido. Cuando intentaba incorporarse, su cabeza le daba punzadas y sus piernas a duras penas lo sostenían. Se sentía como si se estuviera muriendo. Los doctores no podían ayudarle. Ellos calificaban su enfermedad como agotamiento nervioso provocado por un trabajo excesivo y le mandaron bastante reposo en campo. Pero después de 2 meses de seguir las órdenes de los doctores, Bill se seguía sintiendo mortalmente enfermo. Él clamó al Señor en oración, a Jesús su vida, a Jesús su amor, a Jesús su única esperanza. Él imploraba su sanidad día tras día. Aún con todo esto, Bill no mejoraba. Él cavilaba cuántos millares de sanidades y milagros él había visto en sus reuniones. El Señor los había sanado. ¿Por qué el Señor no los sanaba a él? Esto no parecía justo. Eventualmente Bill comprendió la respuesta. El Señor estaba tratando de enseñarle algo esencial. Cuando Bill analizó los 2 años de su ministerio, se avergonzó de la manera que se había entregado más allá de los límites de la sensatez. Con el Boro era un ejemplo excepcional, donde él había permanecido junto al púlpito durante 8 días y noches seguidos orando por los enfermos. Pero en general, él se había hecho más daño al mantener avanzando sus filas de oración habitualmente hasta la 1 o 2 de la mañana. En realidad, él había sospechado todo el tiempo que este era un error, pero su corazón se llenaba de simpatía por aquellas personas dolientes, sabiendo que para muchos de ellos la vida o la muerte giraban sobre las oraciones de él. De modo que él se había entregado, y entregado, y entregado, y entregado. Ahora estaba pagando el precio. Él mismo se había provocado esto y ahora Dios quería que aprendiera la lección. Bill comprendió que tan solo porque Dios le había dado el don de sanidad no significaba que Dios esperaba que toda la carga reposara sobre sus hombros. Él leyó en Éxodo 19 cómo es que Moisés, encargado de cuidar de 2 millones de israelitas en el desierto del Sinaí, se disminuyó tratando de ocuparse de los problemas de todas las personas por sí mismo. Yetro, su suegro, instó a Moisés a dividirle la carga de trabajo entre otros hombres competentes en el campamento. En Números capítulo 11, Bill leyó cómo Dios tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo separó entre 70 ancianos, de modo que pudieran ayudar a Moisés a llevar la carga. Mientras Bill hojeaba la publicación más reciente de La Voz de Sanidad, se maravilló ante cuántos hombres y mujeres ahora estaban conduciendo campañas de sanidad por todos los Estados Unidos y Canadá. William Freeman, Oral Roberts, Jack Coe, Tommy Osborne, A. Allen, W.B. Grant y muchos más. Él conocía personalmente a algunas de estas personas por cuanto se habían sentado en sus reuniones y le habían saludado de mano, como Tommy Osborne, un ministro joven que estaba sentado en la reunión de Portland, Oregon, la noche que aquel maniático amenazó con fracturar cada hueso en el cuerpo de Bill. Pero no fue al ver a aquel grande y pesado hombre de 250 libras, 113,4 kilogramos de peso, caer inconsciente al piso, lo que inspiró al joven Osborne. Fue el observar a Bill imponer su mano sobre una niña sordomuda y decir quedamente: tú, espíritu sordomudo, te conjuro en el nombre de Jesús, deja a la niña. Cuando Bill castañó sus dedos, la niña podía oír. Entonces ella habló. Eso encendió un fuego en el alma de Tommy Osborne para emprender su propio ministerio independiente. Un ministerio que ahora estaba ardiendo un sendero de salvación y sanidad a través del territorio del diablo, prendiendo fuego a los corazones a la fe en Cristo. Otro nombre que Bill reconoció era Oral Roberts. Bill conoció por primera vez a este joven el verano pasado en Tulsa, Oklahoma. En aquel entonces, Roberts, de 32 años de edad, acaba de comenzar su propio ministerio independiente de liberación y todavía estaba inseguro en cuanto a la dirección que debía viajar. Después de acudir a una de las reuniones de Bill y atestiguar el poder sanador de Jesucristo, Oral Roberts decidió que él debía también enfatizar sanidad divina en su propio ministerio. Bill se encontró de nuevo con Oral Roberts en Kansas City esta primavera y se asombró ante cuánto había madurado este hombre en 10 meses. Roberts irradiaba ahora confianza y liderazgo. A causa de las aptitudes naturales de este joven por el exhibicionismo, su ministerio se estaba expandiendo constantemente. Roberts tenía una mente sagaz para los negocios y estaba usando para buen provecho todo el dinero que se le presentaba. Para reducir el costo de los gastos generales de su campaña, él compró su propia carpa. Aparte de emitir su propio programa de radio, él había iniciado su propia revista llamada Aguas Sanadoras. Estas 2 empresas estaban incrementando su esfera de influencia y ampliando su base
de su respaldo económico. Impresionado por la sinceridad e iniciativa de Oral Roberts, Bill extrajo algún consuelo de saber que él había influenciado a este audaz joven predicador. De hecho, orando a través de la voz de sanidad, Bill comprendió que su propio ministerio había influenciado a cada uno de estos hombres y mujeres, ya sea directamente o indirectamente. Cuando él se había puesto en camino en 1946, ningún otro ministro en Norteamérica estaba celebrando grandes campañas y predicando sanidad divina. Ahora ellos parecían estar en todas partes, cada uno predicando una variación del tema de Bill, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso no debía sorprenderlo. ¿No era eso lo que había dicho el ángel del Señor en la cueva? Tú eres enviado para llevar un don de sanidad divina a la gente del mundo. En ese entonces, Bill había asumido que él debía entregar personalmente el don. Ahora él podía entender que era únicamente la chispa para el avivamiento mundial. Sus 24 meses de ministerio habían encendido un fuego santo en decenas de millares de corazones y ahora el Espíritu Santo estaba avivando los fuegos del avivamiento en toda dirección. ¿Eso significaba que Dios había terminado con él? No, eso no podía ser. El ángel le dijo que a él le serían dadas 2 señales para probar que era enviado a Dios. Hasta aquí únicamente había visto una señal, la señal en su mano. ¿Qué tocante a la segunda señal? El ángel le dijo que si era sincero, vendría a suceder que él conocería los mismísimos secretos del corazón de las personas. Bill no tenía idea de lo que eso significaba, pero sabía que no había acontecido todavía, ni había sido cumplida la visión del niño siendo resultado de los muertos. Sin duda que Dios no había terminado con él todavía, a menos, y él rogaba que esto no fuera cierto, a menos que él hubiese hecho caso omiso del plan de Dios para su vida al despilfarrar su energía. El 15 de septiembre de 1948, Bill visitó la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, esperando que los doctores allí pudieran ayudarlo. Durante 3 días, un equipo de especialistas lo sometieron a cada análisis imaginable que pudiera descubrir alguna pista. En la mañana que se esperaban los resultados de sus análisis, Bill se despertó sintiéndose inquieto. En unas cuantas horas, él iría a la clínica y recibiría el reporte decisivo sobre su condición. ¿Habría alguna esperanza para él? ¿O estaba él acabado? Se sentó al borde de la cama y oró: amado Jesús, personas con todo género colapsos nerviosos que existen venían a mis reuniones y tú las sanabas. ¿Por qué tú no me sanas a mí? A través de los años, tú me has mostrado visiones concernientes a la sanidad de otras personas, pero nunca me has mostrado una tocante a la mía. Yo estaba atormentado con este terrible nerviosismo de vez en cuando desde que era un niño. Ahora mi fuerza está muy mal, parece que no puedo tener dominio de mí para creer tu palabra para mi sanidad. ¿Qué va a hacer de mí? Tan pronto como terminó de orar, se sintió cayendo en una visión. La habitación del hotel se desvaneció. Bill parecía estar en un vallecito poblado de árboles. Enfrente de él vio a un niño de 7 años de edad parado junto a un viejo tecón muerto de un árbol. ¿Dónde había visto Bill ese rostro antes? Repentinamente él lo supo. El niño se miraba así como él mismo se había mirado a esa edad, pues era él. De pronto Bill se fijó en una figura peluda dentro de un hoyo en el tocón. Bill le dijo al niño: déjame mostrarte cómo sacar esa ardilla. Él tomó una vara y dio golpes de arriba abajo del costado del tronco del árbol. Este era un antiguo truco de cacería usado para hacer salir rápidamente a una ardilla del hueco de un tronco. Eso funciona ahora, pero la criatura que salió a gatas de este tocón se parecía más a una comadreja, aunque no exactamente. Tenía un cuerpo negro largo y delgado, una cabeza pequeña y ojos negros pequeñísimos y brillantes. Se miraba malvada y feroz. Cuidado, Bill le advirtió al niño: no te acerques a ese viejo tocón. No puedes saber cuán peligroso podría ser ese animal. Bill se dio la media vuelta para ver si el niño estaba haciendo caso de su advertencia. El niño, él mismo como un niño, ya no estaba allí. Bill se volvió al árbol. El animal gruñó, tensando su cuerpo como si pudiera atacar. Bill no tenía un arma. Todo lo que tenía era un pequeño cuchillo de cacería colgando en su cinturón. Pensó nerviosamente: si esta ardilla me ataca, ese cuchillo no va a servir de mucho. Aquí soy realmente vulnerable. De algún sitio a su derecha, Bill escuchó decir al ángel del Señor: recuerda, únicamente tiene 6 pulgadas de largo, 15,20 centímetros. Bill se inclinó para soltar su cuchillo, pero antes que pudiera sacar la hoja de su funda, la criatura saltó. Cayendo en su hombro, Bill le dio un navajazo, pero la ardilla era demasiado ágil. Ella se precipitaba de hombro a hombro tan rápidamente que Bill ni siquiera podía arañarla.
Bill abrió su boca para decir algo. Rápido como una bala, el animal se introdujo rápidamente en su boca y por su garganta. Bill podía sentirla dando vueltas y vueltas en su estómago, tan solo haciéndolo pedazos. Alzando sus manos, Bill exclamó: «Oh, Dios, ten misericordia». A medida que salía de la visión, escuchó la voz del ángel del Señor repitiendo aquella enigmática pista. «Recuerda, únicamente tiene 6 pulgadas de largo». Tembloroso, Bill se colapsó de vuelta sobre la cama. Su esposa media lo movió, pero no despertó. Durante un largo tiempo, Bill permaneció allí, considerando la visión. Aquella ardilla, de apariencia extraña, debía referirse a su condición nerviosa, lo cual podía atacar a su estómago con semejante fuerza que él sentía como que se estaba muriendo. Pero, ¿qué representaba aquel niño de 7 años de edad? Bill se acordó que él tenía 7 años de edad cuando le dio el ataque nervioso por primera vez. 7. Él tenía esa edad cuando él había comprendido cuántas cosas andaban mal en su vida. Su padre se embriagaba, su familia era pobre, él era un inadaptado en la escuela y para rematar todo eso, él veía cosas que las otras personas no podían ver. Con razón, él se había vuelto nervioso y melancólico. Esta visión estaba comenzando a tomar sentido. De pronto, él vio un patrón. Esta condición nerviosa había vuelto sobre él con regularidad aproximadamente cada 7 años. Ella lo azotó la segunda vez cuando tenía 14 años, después que su primo lo hirió accidentalmente en las piernas con una escopeta. Durante aquel invierno, postrado en cama, él había sufrido durante meses con depresión nerviosa. Como 7 años después, sus sentidos fueron superados por gases mientras sometía a prueba una cañería principal de gas, la cual provocó un problema estomacal tan severo que casi lo mató. Durante 5 meses, él vivió con jugo de ciruela pasa y sopa de cebada. Él se hubiera muerto de debilidad si el Señor no lo hubiese sanado. 7 años después, Hope y Sharon Ross murieron. Esa tragedia lo había devastado, convirtiéndolo en una persona con los nervios tan destrozados que había intentado matarse. Poco a poco, el Señor Jesús lo había sacado y restaurado, y por el siguiente periodo de años sus nervios habían permanecido estables, ya sin molestarlo, que hubiera sido considerado normal. Entonces llegó la comisión del ángel. Durante los últimos 2 años, Bill se había entregado hasta el límite de esta resistencia humana. Finalmente, su cuerpo se había revelado hundiéndolo en este pozo de agotamiento nervioso. Todavía pensando en la visión, consideró enseguida el cuchillo pequeño. Durante esta semana pasada de análisis, los doctores habían sugerido una posible cura: cortar algunos de los nervios del estómago de Bill. El cuchillo en la visión debía representar el bisturí del cirujano, mostrando a Bill que una operación sería inútil en contra de su enemigo. ¿Qué respecto a las palabras del ángel, recuerda, únicamente tiene 6 pulgadas de largo? ¿Podría significar eso que él sufriría con esta enfermedad estomacal durante únicamente 6 meses? Si eso era cierto, entonces Dios iba a sanarle pronto, porque habían pasado como 6 meses desde que este episodio de enfermedad había comenzado. Su espíritu aumentó en esperanza, entonces lo abatió un pensamiento sensato. Nada en la visión sugería que la ardilla de apariencia extraña estuviera muerta. ¿Acaso eso significaba que este problema iba a volver en 7 años? ¿Tendría él que sufrir estos ataques periódicamente durante el resto de su vida? O si tan solo pudiera haber una visión en donde muriera esa ardilla. Entonces él sabría que todo había terminado. Unas cuantas horas después, Bill se presentó en una oficina en la clínica Mayo, escuchando atentamente mientras el doctor de edad explicaba los resultados de sus análisis. Joven, lamento decirte esto, pero su condición es hereditaria. Como muchos irlandeses, a su padre le encantaba su whisky. Su madre es media india y nosotros sabemos que los indios no pueden tolerar el alcohol. Al mezclarse estos 2 grupos de genes, le han dado a usted esta condición nerviosa. Usted nunca estará sano. Sus nervios afectan a su estómago y esto causa que su alimento sea rechazado. No hay cura para esto. No hay nada que podamos hacer. Usted tendrá este problema por el resto de su vida. Bill lo sabía mejor que nadie. Cuando regresó a Jeffersonville, su madre vino a enterarse de lo que le había dicho los doctores de la clínica. Bill comentó: yo sería un hombre desalentado ahora mismo si el Señor no me hubiera dado esperanzas en esa visión. El Abraham asintió con la cabeza. Bill, es interesante el que tuvieras esa visión el jueves por la mañana, porque temprano esa misma mañana yo tuve un sueño extraño respecto a ti. Bill sabía que su madre casi nunca soñaba, pero en las pocas ocasiones que soñaba, sus sueños siempre parecían entrañar un significado espiritual. Tal como la ocasión después de la conmoción de Bill, cuando ella soñó que lo vio parado en una nube blanca, predicándole a todo el mundo. Ella continuó: soñé que estabas postrado enfermo en el porche.
casi muerto, con tu problema estomacal como de costumbre. Estabas construyendo una casa sobre una loma allá en el oeste. Luego vi, madre, interrumpió Bill. Permítame concluir. Después que usted me vio allí postrado enfermo, usted vio 6 palomas blancas descender volando del cielo en la forma de la letra S. Ellas posaron, ellas se posaron en mi pecho. Aquella más cercana a mi cabeza se mantenía arrullando y rozando su cabeza contra mi mejilla, como si estuviera tratando de decirme algo. Se miraba triste. Entonces yo grité, alabado sea el Señor, justo antes que usted despertara. Así es. ¿Cómo lo supiste? Madre, usted sabe que cada vez que alguien me cuenta un sueño que tiene un significado espiritual, el Señor me muestra el mismo sueño junto con la interpretación. Eso no es diferente que en la Biblia. ¿Se acuerda cuando el rey Nabucodonosor estaba perturbado por una pesadilla y deseaba saber lo que significaba? El problema era que él no podía recordar de qué se trataba la pesadilla. De modo que el Señor le mostró a Daniel el mismo sueño y Daniel le recordó al rey lo que era, lo cual le demostró a Nabucodonosor que la interpretación de Daniel procedía de Dios. Pues Bill, ¿qué es lo que significa mi sueño? El Señor le dio a usted este sueño al mismo tiempo que a mí me dio la interpretación. Ellos están relacionados. La ardilla de aspecto extraño representa mi condición nerviosa, la cual llega a mí aproximadamente cada 7 años. El animal que me atacó tenía 6 pulgadas de largo y usted vio 6 palomas. Eso significa que después de cada serie de malestares estomacales yo seré sanado durante un rato. Bíblicamente 6 es un número incompleto. Dios se completa en 7. Algún día veré morir a esa ardilla de apariencia extraña. Entonces veré una séptima paloma y la batalla se acabará. 2 días después, Bill estaba sentado en su porche leyendo un libro escrito por Fred Bosworth llamado La Confesión Cristiana. Poniendo a un lado el libro, tomó su Biblia y abrió al azar. Las páginas se abrieron en Josué, capítulo 1. Bill leyó, esfuérzate y sé muy valiente. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. De pronto él supo que esta había de ser su confesión. Luego escuchó una voz interior susurrándole, yo soy Jehová tu sanador. Alegremente Bill entró a la casa y abrazó a su esposa diciendo, amorcito, Dios me acaba de sanar. Vamos a ver las fotografías. Aquí vemos a reunión de carpa en Kansas City, Kansas, en 1948. De izquierda a derecha, John Brown, Jack Moore, William Branham, Oral Roberts y Gordon Lindsay. El alto de Oral Roberts. Sí. Correcto. Una parte de la gran audiencia que acudió a la campaña de sanidad de Branham en Kansas City. Listo. Llegamos al capítulo 43. Mientras tanto. Campaña de Tacoma, Washington. Aquí quedaríamos para iniciar el capítulo 43. Bueno. Listo, llegamos al final de la lectura del capítulo 42. No sé si alguien tenga algún comentario que quiera hacer. Son las 8:09. Si alguien desea hacer un aporte. Andrés. Sí, es como un jalón de orejas la partecita donde leí del hermano de 71 años con esas ganas y ese avivamiento de ayudar, de servir, de querer colaborar. Y uno pues que tiene, entre comillas, toda la juventud, que somos jóvenes adultos y que tiene de pronto tanta energía y que uno puede hacer tanto y que a veces uno no lo hace. O sea, me refiero, digamos, en pro del mensaje, en pro de la iglesia, en pro de hermanos. Sí, es como un jalón de orejas que como que no debemos esperar, no sé, hasta que ya nos jubilemos para decir, bueno, no tengo nada más que hacer, entonces vamos a ver en qué colaboramos, sino que desde ya, pues desde los oficios de que cada uno desempeñamos,
podemos apoyar en algo en la iglesia. Lo importante es tener, como mostraba ahí el hermanito, tener la disposición. Solo eso. Listo, Andrés, muchas gracias. Sí, yo creo que lo que dice es cierto. Ver a este varón F.F. Bosworth, 71 años, y con todas las ganas de hacer el trabajo, de poder participar y hacerse no solo un espectador, sino un actor de las campañas del hermano Branham, nos enseña mucho, porque él no fue que llegó a los 71 y despertó, no, él ya llevaba más de 40 años de ministerio. Y sin embargo, aunque ya se había retirado, cuando vio lo sobrenatural obrando en la vida del hermano Branham y ese ministerio que era algo especial, que era algo que él nunca había visto en todos sus años de ministerio, él decidió que él no podía quedarse sentado, él tenía que actuar. Y actuar era ir y apoyar la causa y mantenerse activo al lado del profeta. El profeta siempre se sorprendió de lo vigoroso que era el hermano Bosworth. Siempre lo sorprendió el cómo él se mantenía como tan enérgico. Y no sé si ustedes recuerdan, al final del tiempo, cuando el hermano Bosworth ya estaba para partir, el profeta tuvo que viajar para visitarlo y él le hizo la pregunta que tal vez nosotros recordamos que le dijo, hermano Bosworth, ¿cuál es el momento, el mejor momento de su vida? ¿Cuál es el que usted recuerda? Dice, ahora mismo, hermano Abraham, porque en este momento es donde me voy a encontrar con mi Salvador. Entonces, creo que el hermano Bosworth hasta el final fue un hombre que realmente fue especial en el ministerio de hermano Abraham. Y bueno, respecto del capítulo que acabamos de leer, ya lo habíamos venir respecto a lo que hemos leído cuando el profeta se sobrepasó como humano, ¿sí? Se esforzó demasiado, ¿sí? Se exigió demasiado como hombre, agotándose de tal manera que ya su cuerpo entró en colapso nervioso y colapso físico, porque él estaba haciendo algo que Dios no le había dejado solo a él, y él empezó a entender que el ministerio no era solo para él, y que él como humano no podía llegar a hacer cosas extremadamente sobrehumanas. Ustedes saben que una persona que no duerme puede llegar a morir. Una persona, se han visto casos de personas que han dejado de dormir por 3 días seguidos y con eso mueren. Pero uno dice, la falta de sueño puede ser digamos que, tan fuerte en una persona que lo puede llevar a morirse. Es tremendo. Esa parte y el esforzarse tanto, ¿sí? No comer a horas, mantenerse activo por más tiempo, porque él a veces dormía solo 4 horas en el día, entonces eso fue extremo para él y eso causó pues que su cuerpo desfalleciera, que su cuerpo colapsara. Entonces también es una enseñanza para nosotros que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque finalmente somos humanos. Si hacemos algo para el Señor, igual cuidémonos como humanos que somos y pongamos en el Señor nuestra confianza en Él, pero también sepamos que hay límites que el cuerpo no puede superar. Entonces es como tener el equilibrio ahí en esa parte. ¿Quieres contar algo? No, de pronto, sí, digo yo siempre digo no y luego termino hablando. Estaba pensando en lo que estaba diciendo Andrés sobre, pues como un llamado de atención, como dice, un jalón de orejas para nosotros que estamos a la mitad, ¿no? De la edad del hermano Bosworth y a veces como que uno no encuentra motivación ni inspiración para hacer algo, y especialmente por el Señor. Y pensaba también que, y eso creo que lo hablaba contigo, era hoy que estábamos hablando sobre eso, y es que a veces yo siento que puede pasar que uno, no sé si es temor o es el hecho de que a veces no se estudia, o sea, uno no estudia. Uno probablemente, muchas veces nos pasa que uno se queda con lo que dijo el predicador, digamos, en la semana, ya sea si va el viernes, ya sea si va el miércoles, ya sea si va el domingo. Y una de las cosas a las que estamos llamados es a estudiar la palabra, es a estudiar, ¿cierto? Cotejar con el mensaje, no solo lo que nos dicen ahí el predicador, sino vaya usted a su casa, con lo que usted se anota, que deberíamos todos anotar, y vaya a estudiar eso. Entonces yo le decía a Daniel en estos días que pensaba en esa parte de, bueno, algo que es súper básico, su fe. ¿Por qué usted cree esto? ¿Por qué
por cómo, o sea, cómo lo puede expresar, cómo es algo que lo identifica a usted, cómo usted lo puede, así como el hermano Branham les hablaba aquí de que había impactado todos sus ministerios, sí, porque ellos habían visto que había algo supremamente diferente en él. Entonces, a veces yo me pregunto, bueno, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para que las personas que están allá afuera vean que hay algo diferente en mí? Que si ellos se sientan a hablar con uno o sencillamente se lo encuentran a uno en la calle, puedan ver que hay algo diferente. Y no solo en el caso de nosotras, por ejemplo, las damas, el tema de la falda o el tema del cabello, que de pronto es algo supremamente distintivo, sino que realmente cuando nos encontramos con ese testimonio real, qué testimonio estamos dando, y si nos preguntan, entonces, ¿en qué está basada nuestra fe? O sea, ¿cuál es nuestra, cómo se dice eso? Exacto, ¿cuál es la convicción? Entonces, muchas veces siento que el tema del estudio nos hace falta, y eso va acompañado de que no hacemos más por el Señor, porque a lo mejor como que no, ay, si me preguntan esto y si yo no sé contestarlo, entonces como, ¿qué voy a decir o qué voy a hacer? O a mí, por ejemplo, ha sido uno de mis temores en algún momento, y si me llegan a preguntar eso, de pronto no, siento que lo tengo claro, pero si me llega a confrontar, porque hay personas que son muy confrontativas. Yo recuerdo a alguien con el que nosotros compartíamos, y yo publicaba algo y él, pum, de una, pero tal cosa, y no, pero es que igual es cosas dichas por hombres, y como contrarrestando. Entonces yo le decía a Daniel, yo entraba como yo, cielo, aquí le puedo contestar eso, pero ¿cómo le contesto? Es que no sé cómo expresar. Entonces es eso, y siempre como que recurría. Pero llega un punto en que uno se encuentra cara a cara con eso. No hay nadie que le pueda decir como que, ay, es que mire, es que tal, o vea, pastore, ayúdame con tal cosa que no sé cómo contestarla. No, es uno directo, solito con el Señor, y ya con la persona, ¿cierto? ¿Cómo le va a contestar? Entonces, eso me ha puesto a pensar mucho en estos días, porque son cosas, he visto mucho en redes sociales, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno ve muchos debates, muchas cosas que se presentan aún dentro del mismo mensaje. Y entonces, por ejemplo, el tema de la Trinidad, el tema de la deidad del Señor Jesucristo, y muchos temas. Y entonces yo digo, oye, sí, claro, uno ha escuchado los mensajes del profeta, uno ha escuchado predicaciones, ¿cierto?, de los ministros, pero yo qué entiendo de eso. O sea, realmente qué es con lo que yo me he quedado, y qué es con lo que yo puedo vivir finalmente, o con lo que yo estoy viviendo. Porque al final es como que vos puedes conocer mucho, pero si no vivís esta palabra, pues no estamos haciendo mayor cosa. Entonces son cositas que vienen así como a mi mente, y empieza uno a planteárselas. Bueno, a mí me pasa, y pensando en lo que decía Andrés, decía yo como que es que a veces como que es eso, como que no le da temor. Y una de las cosas que me decía Dani, por ejemplo, pero acuérdate que también el Señor dice que no esté uno temeroso de lo que va a decir, ni lo que va, no lo recuerdo el versículo exacto, pero porque Él va a poner las palabras en nuestra boca. El hecho es nosotros, nuestra actitud, cómo nos disponemos para poder que el Señor pueda en algún momento hablar a través de nosotros. Y no hablo de predicación así, sino que realmente a veces hay palabras, a veces tú te encuentras con gente que necesita una palabra o una actitud o una sonrisa, y vos la diste, y luego te diste cuenta que esa persona justamente la necesitaba en ese momento. Oye, gracias por eso, porque mira que justo lo que me estás diciendo era lo que necesitaba, y no ve, ¿y eso qué? Entonces, porque el Señor, ¿cierto? No deja como que el Señor haga lo suyo. Entonces, como que son un montón de cosas que a veces uno se pone a pensar y no dice, Señor, de verdad. El hermano Abraham en algún momento decía como o sea, como que él sentía vergüenza, o como de los del pasado, ¿no? De los que están escritos en Hebreos 11, de cada uno el sacrificio que hizo, lo que hacían, y como que él sentía que lo que él hacía era muy poco. Y yo le digo a Dani, y si él sentía eso, imagínense entonces nosotros en qué estamos. Entonces, a veces es como que preocupante para mí, digo como que, Señor, ayúdanos. Y luego escuchando todo esto del tema de la fe también, a veces nosotros batallamos mucho con esa parte, como que eso, sí, pero, ay, pero,
Y a veces como que uno no deja fluir, ¿cierto? No deja fluir al Espíritu Santo cuando está en ese. Entonces digo, Señor, de verdad que aumenta nuestra fe. Necesitamos porque necesitamos ver eso, o sea, nosotros no podemos atraer el milagro si nuestra fe no está elevada. Y pensaba yo como que, bueno, uno cómo atrae, la palabra lo dice, o sea, por el oír viene, la fe viene por el oír. Entonces, si yo no escucho, si no escudriño, si no estudio, si no leo, entonces, ¿cómo me va a alimentar como cristiano? Entonces piensa uno y dice, ay, Señor. Bueno, solo, sí, como... del jefe indio. Ajá. El perro blanco y el perro negro. Sí, en estos días, yo tampoco recuerdo, hermano, siempre pregunta, ¿cuánto es que dijo Andrés? Una vez un hermano predicó algo de las redes sociales o del tiempo que nosotros pasamos en estos medios digitales, y eran como, o sea, que han hecho estudios, ¿no? Con varias personas, y no recuerdo exactamente el número, si eran como 6 horas o 5 horas o más en el día, o 10, no recuerdo exactamente, pero era una cosa descomunal. Y de verdad, vos te pones a ver de media en media hora, de media hora, de 20 minutos en 20 minutos durante tus 24 horas del día, excepto, o bueno, menos pues las que dormís, si dormís 5, si dormís 4, no sé. Entonces dice uno, caray, sí, o sea que yo sí pudiera estar orando, yo sí pudiera estar estudiando, yo sí pudiera estar escuchando, yo sí pudiera estar haciendo muchas cosas por el Señor, pero no sabe. Entonces dice uno, le está uno robando el tiempo al Señor. Entonces son como reflexiones que uno puede de pronto hacer a partir de eso. Ya. Gracias, cielo. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario que quiera hacer, algo que quiera aportar o de pronto de la lectura que algo le haya marcado la atención. Usted si no, pues ya estamos pasados, hoy sí nos pasamos harto. Entonces daríamos la oración y dejaríamos para la siguiente sesión el capítulo 43. No hay comentarios. Sí. Bueno, entonces vamos a orar. NN no sabe, no responde. Entonces, por favor, inclinemos nuestros rostros y vamos a entregar esta sesión delante del Señor. Padre Santo, gracias, oh Dios, porque hemos podido, Señor, escudriñar un poco más la vida del profeta y ver la condición humana, Señor, porque como humano él trató de hacerlo bien, pero se excedió en su vida y eso, Señor, causó problemas en su salud, Señor. También vemos cómo su ministerio inspiró a otros, Señor, para que salieran y que tú, Señor Jesús, prendiste esos fuegos, Señor, y grandes hombres, predicadores, evangelistas, Señor, salieron para mostrar que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos y que tú, Señor, estás dispuesto a usar a cualquiera que se rinde a ti, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú ayudándonos, Señor Jesús, que sigamos nuestra vida tomados de tu incambiable mano y que el poder de tu palabra, Señor Jesús, nos ayude, Señor Jesús. Y ahora en esta reflexión que hicimos, Señor, tú nos permitas, Señor Jesús, dedicarnos más a ti, Señor, escudriñar más tu palabra, orar más, tomar, Señor, tiempo para ayunar, tiempo para meditar en ti, Señor, apartar, Señor Jesús, nuestra vida, Señor, para una vigilia, para separarnos, Señor Jesús, hacer algo, Señor Jesús, para nuestra vida espiritual. Porque el mundo nos está absorbiendo, el mundo está quitando de nosotros todo el tiempo, Señor, y terminamos agotados, cansados, nerviosos, Señor. Pero tú quieres es que nosotros vayamos a ti, Señor, y que tomemos del agua que salta para vida eterna. Te rogamos que seas tú bendiciéndonos y dándonos, Señor Jesús, la oportunidad de ser, Señor Jesús, cada día más cercanos a ti y tu presencia, Señor Jesús, esté con nosotros. La honra y la gloria son para ti, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les invito a abrir sus cámaras, tomarnos las fotos de la sesión. ¿La foto? ¿Pero usted no va a salir así? Listo. La historia perfecto. Ok. María, perfecto. No, sí, vuelve a tomar porque mira que salen como unas Listo. cositas Ok. en las... Déjame ver. Eso Listo. ahí. Un segundo. Parece que a ti no puede abrir cámara. A ver. En 5. A ver. Déjenme ver por qué hace esto. Listo. 5, 4, 3. Sonrían. A ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí lo tomó o no lo tomó? Un segundo, lo más. A ver. 5, 4, 3. Sonrían.
qué cielo. Listo, perfecto. Bueno, que el Señor Jesucristo los bendiga, que tengan una feliz noche, que descansen y Te cargo. Feliz noche. la próxima sesión. Feliz noche, Dios los bendiga. Amén, Dios les bendiga, que descansen. Dale, chao, 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 chao.